darle la bienvenida, yo quiero darlo con una frase de él. Contar la ciencia sin perder rigor ni agregar solemnidad es de lo más entretenido. Bienvenido, profesor Colombek, bienvenido al Parque Explora, bienvenido a Medellín, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Hay puntero? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Único necesitaría es puntero láser, si hay alguno. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y muchas gracias por venir. La verdad que es muy emocionante estar en un auditorio con tanta gente, con ganas de escuchar ciencia un sábado lluvioso por la mañana. La verdad estoy más que contento de estar y más que contento estoy impresionado por lo que están haciendo. Quiero felicitar a todos los actores de la ciudad que están metidos en esto de contar la ciencia de una manera distinta, que justamente la charla se trata de eso, se trata de sacar a la ciencia de un lugar en el cual nosotros los científicos la hemos puesto y creo que también somos los científicos los responsables de sacarla un poco de ahí, ¿sí? Entonces, bueno, espero que poco a poco, al menos para nosotros los porteños, Medellín deje de ser un poco la ciudad de Gardel y pase a ser la ciudad de Explora, ¿sí? Porque vengamos a venir no solamente el Museo Gardeliano, sino este parque que va a estar muy abierto en el sentido hacia la comunidad dentro de muy poco. Si bien me pidieron que hablara sobre todo de este tema de sexo, drogas, biología y rock and roll, vamos a hablar eso dentro de un marco, el marco de la ciencia dentro de la vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué es eso de la ciencia en la vida cotidiana? Este ciclo de ciencia de bicicleta justamente habla de eso, habla de la ciencia no dentro de los laboratorios, sino la ciencia en lo que hacemos todos los días, cada vez que nos hacemos una pregunta. Un título alternativo para esta charla podría ser que la ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. ¿Sí? Si quieren llevarse una frase de esta charla, me gustaría que fuera esa. Aun cuando no te das cuenta, estás haciendo ciencia. Cuando te haces una pregunta, estás haciendo ciencia. Cuando estás tomando un baño, estás haciendo ciencia porque te está pasando algo que tiene que ver con una explicación, muchas gracias, una explicación científica. Debo aclarar igual que esta frase, ¿sí? La ciencia es eso que nos pasa, ¿sí? En realidad no es mía, es una tergiversación de una frase de un científico maravilloso, que es este que está acá abajo, ¿sí? Que en su último disco escribió justamente: la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Es una canción que le hace John Lennon a su hijo, a Jan, en su último disco en 1980. Y bueno, la ciencia es lo mismo. La ciencia no te das cuenta, pero te está pasando. A ustedes ahora, ¿sí? Que están sentados, les están pasando un montón de cosas que merecen preguntas científicas, ¿sí? Sí, digamos, el cerebro de ustedes está activamente produciendo ideas, produciendo pensamientos. Bueno, ¿cuándo va a hablar de sexo? Para eso vine, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O bien, por ejemplo, están preguntándose qué hora es, ¿sí? Un pedacito del cerebro sabe qué hora es, mucho más allá del reloj que ustedes tienen puestos. Bueno, efectivamente, de eso se trata esta charla, de sacar a la ciencia de un lugar que ahora vamos a tratar de desmitificar un poco y ponerla en la vida diaria, en lo que nos pasa cotidianamente. En realidad esto de romper un poco con la dicotomía viene porque la dicotomía existe, ¿sí? Todos pensamos, científicos y no científicos, que la ciencia es otra cosa, como que hay dos mundos, y hay un señor que se ocupó particularmente de hablar de esos dos mundos, que es este señor, que muchos seguramente lo van a conocer, y si no se los presento, es un escritor bastante mediocre de ciencia ficción y fantasía, llamado Charles Snow, y como le iba mal con la ficción, el tipo se metió con alguna filosofía de la ciencia en cierta forma, y escribió un libro que fue muy influyente, que es eso, Las dos culturas, donde las dos culturas son, por un lado, la cultura de la ciencia y por otro lado lo que él llamó la cultura humanística, o sea, la no ciencia, ¿sí? Y decía que eran medio infranqueables la distancia esta, como siempre iba a estar esta distancia de dos culturas y en el medio nada, los giles, nosotros. ¿Giles es colombiano? ¿No? Bueno, los tarados, digamos, básicamente. Los que no podemos estar en una y otro lugar, ¿sí? O sea, en otras palabras, que siempre hay dos bandos, ¿sí? Dos bandos son, en este caso, la ciencia y la no ciencia. Y me parece que es muy erróneo y ha hecho muy mal esta idea de que hay dos bandos, y no es tan reciente. No es que se le ocurrió a Snow, hay dos bandos, la ciencia sabe de qué se trata y el resto del mundo pobre no sabe de qué se trata, pero
recibe algunos de los beneficios de la ciencia cada tanto. Es realmente muy antigua esta separación y quiero traer un ejemplo de hace casi 2 siglos ya, ¿sí? De uno de mis escritores favoritos, que es este señor que está acá, que es Edgar Allan Poe. Poe odiaba la ciencia, ¿sí? La detestaba realmente. Entre otras cosas la detestaba porque de joven tuvo que trabajar de editor científico, ¿sí? Él fue editor de una revista de moluscos, de caracoles, de ese tipo de bichos, ¿sí? Y es más, escribió un libro sobre moluscos y fue el único libro que se agotó de Poe. Todos los otros libros, los de poesía y de cuentos, nada, no se vendían nada, el tipo era bastante desconocido. Y de joven escribió este soneto a la ciencia, que es maravilloso realmente por los desastres que somos los científicos, ¿eh? Fíjense lo que dice: ciencia, verdadera hija del tiempo tú eres, alteras todas las cosas, devoras el corazón del poeta, ¿cómo debería él amarte? No has arrebatado a Diana de su carro, no has expulsado a las amadrillas del bosque, o sea, la ciencia es una basura, básicamente, ¿sí? Antes de seguir, quiero hacer una defensa corporativa de los científicos, sobre todo de este verso, ¿sí? No has expulsado a las amadríades del bosque, nosotros no fuimos, ni siquiera las conocemos, y sé yo quiénes son las amadríades, ¿sí? Así que quiero aclarar, los científicos no expulsamos a las amadríades, compañeros, así que eso que quede claro. Pero esta idea, ¿sí?, de la ciencia contra la poesía está muy arraigada, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hablar en algún momento sobre el amor, ¿sí? ¿Qué tiene que decir la ciencia? No, la ciencia con el amor, no, hasta ahí llegamos, ¿sí? El amor es cosa de poetas, no de científicos. O bien que un astrónomo explique una puesta de sol, ¿sí? ¿Eso le quita poesía a la puesta de sol? Bueno, la idea popular es que sí, es que la ciencia con ciertas cosas no se debe meter. Yo creo absolutamente lo contrario, no creo que sea a ustedes a quienes debo convencer, pero muchas veces hay que convencer gente de que el explicar algo le agrega poesía al mundo. El saber más sobre cómo somos nosotros mismos o cómo es el mundo, lo hace más poético y curiosamente más mágico, ¿sí? Después no digan que yo dije esto porque lo voy a negar, ¿sí? Pero que la ciencia agrega magia al mundo. ¿Por qué? Porque lo explica. Al revés de los magos, que justamente los magos profesionales, que no lo explican, todo lo contrario, se quedan con sus secretos. La ciencia, al desmitificar estos secretos, la vuelve más poético al mundo y en todo caso más mágico. Pero efectivamente están estos dos bandos, ¿sí? La ciencia y el resto del mundo. Esto casualmente representa a la ciencia, es el Monte Olimpo. ¿Se acuerdan del Monte Olimpo donde vivían los dioses griegos? Pues la verdad los científicos se creen un poco ahí, ¿sí? Se creen ahí y nosotros sabemos de qué se trata. Miren qué alto que estoy, ¿eh? Y ustedes están ahí abajo, ¿sí? Bueno, eso es lo que creen los científicos básicamente. Y la verdad que al resto del mundo no le cae tan mal eso. Y me parece bastante peligroso que así sea. Que el resto del mundo esté feliz con que los científicos sepan de qué se trata y expliquen el mundo, y el resto, bueno, más o menos, ¿sí? Bueno, no está bien eso, ¿sí? Convengamos que es una muy mala idea esto de dividir dos bandos, y vamos a dar muchos ejemplos de por qué. Se supone que la divulgación científica acerca a esos dos bandos, ¿sí? Este tipo de actividades que hacemos, lo que se va a hacer en el Parque Explora, las notas científicas en los medios, los programas de tele, etcétera, se supone que justamente el rol del divulgador científico, que es un rol muy complejo, porque puede venir de distintos lados, o lo que quiere decir, le pegan de todos lados, ¿sí? Le pegan los científicos, le pegan los periodistas, le pegan el público, etcétera, pero también se podría poner en duda que la divulgación científica funcione para esto, ¿sí? Al menos la divulgación científica estamos acostumbrados a conocer. Y para eso, un ejemplo muy, pero muy rápido, todo lo que ocurrió alrededor del proyecto Genoma Humano, que todos hemos sido bombardeados por cualquier cantidad de información sobre el proyecto Genoma, sobre todo en los medios, ¿sí? Esto, por ejemplo, es uno de los diarios más importantes de Argentina, ¿sí? El Clarín, no es mi favorito, pero al menos es un diario realmente muy importante. Y hizo lo que hicieron todos los diarios, ¿sí? Puso títulos grandilocuentes, descifran totalmente el genoma humano. No, ¿qué descifran totalmente? ¿Sí? Cuando se publicó esto, primero no se había descifrado totalmente, ¿sí? Y además 30.000 genes determinan las características de cada persona. ¿Qué? Yo no soy un conjunto de 30.000 genes, soy mucho más que eso, ¿sí? Soy genes, más ambiente, más lo que fuera. Anónimo, ¿sí? En tercera persona, alguien lo hizo, ¿sí? Alguien es culpable de haber descifrado el genoma humano. Así que hay ciertas cosas de la divulgación científica que promueven esta separación entre ciencia y el resto del mundo. Y no solamente en medios populares como un diario, sino también en revistas científicas. La revista Science es una de las 2 o 3 revistas más importantes del mundo en ciencia.
Y son metáforas que son bastante complicadas para explicar eso. Por ejemplo, ahora la ciencia rompió el candado para conocernos. ¿Sí? Ahora ya está, se acabó. Ahora dediquémonos a hacer surf, pues ya no hay mucho más que conocer. Y estas metáforas no son gratuitas. ¿Sí? Estas metáforas de la ciencia sabe y la ciencia abre el candado no son gratuitas. Y creo que uno de los roles de los científicos es romper con esas metáforas. Y por eso es que algunos hacemos divulgación, justamente. Aclaración antes de seguir, habrán comprobado en estos breves minutos que hablo muy rápido y para peor en porteño. Con lo cual, les ruego que me paren, ¿sí? Que si hay algo que no se entiende, o que no están de acuerdo, o que sí están de acuerdo, les ruego que me paren, no tengo problema, sino todo lo contrario, ¿sí? Así me parece, hacia el final espero que sí charlemos un poco, pero durante la charla también pueden pararme. Esta brecha entre ciencia y resto del mundo es mucho más grave si la consideramos entre tecnología y resto del mundo, ¿sí? Y nuevamente un ejemplo literario. Este señor es un escritor francés, que me gusta mucho, se llama Michel Houellebecq, escribió un libro que se llama Las partículas elementales, que es maravilloso realmente, y en este libro hay dos personajes, son dos hermanos, uno es un científico, el otro es un crítico literario o algo parecido. Y acá habla el crítico literario y dice: no sirvo para nada, soy incapaz de criar cerdos, no tengo idea de cómo se hacen las salchichas, los tenedores o los teléfonos portátiles, soy incapaz de producir los objetos que me rodean, si la industria se bloqueara, yo sería incapaz de volver a poner en marcha una sola rueda. Estoy fuera del complejo económico industrial. Mis competencias técnicas son inferiores a las del hombre neandertal. Dependo por completo de la sociedad que me rodea. Sin embargo, gano un sueldo muy superior a la media. La mayor parte de la gente que me rodea está en el mismo caso. ¿Qué tal, ¿No nos sentimos todos un poco así? ¿Sí? ¿Qué está pasando para que yo hable y esto suene fuerte? ¿O qué está pasando para que yo apriete un botón y ahí hace una lucecita? Son misterios que no tenemos idea de por qué ocurren y nos rodean todo el tiempo. Y hay una brecha enorme entre eso. ¿Qué hay acá adentro? ¿Un japonesito que está dando vueltas para que se prenda una luz? ¿O qué hay adentro de esto para que salga esto tan fuerte? ¿Sí? ¿Por qué se prenden las luces? ¿Sí? ¿Por qué levanto el teléfono y suena? ¿Por qué se hacen las salchichas, para volver a este ejemplo? Hay una brecha enorme entre nosotros y la tecnología. Es más difícil que cubrir que la de ciencia, porque esto no es solamente hacerse preguntas racionales, es manejar ciertos métodos, ciertas técnicas que realmente no las manejamos. Eso no quiere decir que no debamos exigir saber de qué se trata, ¿sí? Y acá una división, digamos, semántica o de definición que me parece muy importante. Yo estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de los científicos. Esa es una división importantísima. Los científicos son profesionales, ¿sí? Son tipos que se ganan la vida haciendo ciencia, estudiaron, tienen un laboratorio, lo que fuera, de la misma manera que un mecánico, que un dentista, que un economista, un abogado, no, digamos, otras profesiones más respetables, digamos, ¿sí? Del otro lado está la ciencia, no del otro lado, otra cosa es la ciencia. La ciencia es una forma de mirar el mundo, una forma de hacerse preguntas, de todos los días levantarse y sacudir al mundo a preguntazos. Y eso no es privativo de los científicos, todo lo contrario. Es parte de todo lo que hacemos todo el tiempo. Cada vez que un niño rompe un juguete para ver que ahí adentro está haciendo ciencia, cada vez que nosotros nos animamos a hacernos una pregunta, porque estamos tan arruinados que no nos animamos a hacernos preguntas, estamos haciendo ciencia. Esa forma de mirar el mundo más allá de lo que nos digan. Nosotros vivimos de acuerdo al principio de autoridad. El principio de autoridad es el que dice las cosas son así porque alguien las dice. Por ejemplo, ustedes me van a creer las cosas que yo voy a decir, seguramente, porque pues soy profesor, y todas esas cosas, esas estupideces, ¿sí? Bueno, eso es el principio de autoridad. Ustedes les creen a sus padres, pues son sus padres, más vale que les crean además, ¿sí? Porque si no los padres después van a salir muy enojados de acá. Les creen a sus maestros, les creen a los políticos, seguro que no, pues en ningún lado hay que creer a los políticos, pero bueno, a algunos les pueden creer. En una jerarquía se le cree al que está más arriba, ¿sí? Gente religiosa le cree al Papa o a quien esté a la jerarquía de esa religión en particular. Eso es el principio de autoridad y funcionamos de acuerdo a eso. En ciencia el principio de autoridad no vale, no existe. Las cosas no son así porque las diga alguien. Algo no es cierto porque lo dice un premio Nobel. Es cierto porque se demuestra, porque alguien hizo la pregunta, cualquiera de nosotros hace la pregunta, y después hace un experimento o lo comprueba en un número importante de individuos, de bichos o de plantas. Entonces es una diferencia importantísima que debemos distinguir del método de la ciencia, no de los científicos. Cada vez que nosotros no le creemos a alguien, porque algo nos suena extraño y queremos demostrarlo, estamos haciendo ciencia. Entonces, no tecnología, insisto, pero me parecía importante traer este ejemplo al menos, ¿sí?
En Argentina hay, no sé si aquí en Colombia también, pero en muchos países hay encuestas de qué piensa la gente sobre la ciencia. Y estas cosas que yo les estoy contando, esta división de ciencia versus el resto del mundo, en esas encuestas se ven muchísimo. Y les voy a mostrar un ejemplo brevísimo de esta encuesta que se hizo hace un par de años en Argentina. 2 preguntas nada más. Se paraba a la gente en la calle y se le preguntaba cosas buenas sobre la ciencia y la tecnología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pensás sobre que el avance de la ciencia y la tecnología mejora la calidad de vida? Sí, claro, cómo no, que vea, señor periodista, ¿sí? O sea, el 80% decía sí, por supuesto. Sin ciencia la sociedad sería más irracional, claro. Los beneficios de la tecnología son mayores que los perjuicios, sí. Si Argentina avanza en ciencia y tecnología, ¿se beneficiarán a más personas? Sí, por supuesto. Si ustedes los paran, sí, por la duda dicen que sí a todo esto, ¿no? No vaya a ser que después los acusen de anticientíficos. Siguiente pregunta. ¿La ciencia y la tecnología traen problemas para la humanidad? Bueno, el 30 y pico por ciento dice que sí. Los mismos que dijeron hace un ratito, la ciencia es maravillosa, ¿sí? La ciencia lleva a la deshumanización de la vida, el 50% dice que sí. Los mismos que decían que la ciencia es maravillosa. Y esto no es algo extraño. ¿Sí? Todos tienen esas ideas en la cabeza, tienen esas ideas, sí, la ciencia es buena, pero hasta ahí, ¿sí? Que cuando hay ciertos límites que mejor no traspasar, porque empiezan a pasar cosas raras. Y de nuevo, eso es porque no sabemos explicar bien de qué se trata, o no sabemos contar la ciencia casi como una obra literaria, como una obra teatral, o como lo que quieran. Es cierto, ¿sí? Cuando yo hablo esto con mis colegas me dicen, bueno, la ciencia tiene un lenguaje particular, muy difícil, complicado, ecuaciones, todas esas cosas que a nadie le gustan, es verdad. Pero si un científico no puede explicar su pregunta, desconfíen, definitivamente. Yo jamás voy a entender la física cuántica en sus detalles, jamás, ¿sí? Bueno, nunca estudié para eso, no lo sé, se me escapa. Pero si no puedo entender la pregunta de un físico cuántico, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que lo apasiona? ¿Qué es lo que lo hace ir todos los días al laboratorio a hacer un experimento? Desconfío. Si mi mamá no puede entender la pregunta de mi laboratorio, desconfío de mí mismo, ¿sí? Mi mamá, por supuesto, la va a entender y va a decir que es maravillosa y que soy el mejor científico del mundo, como corresponde, ¿sí? Pero a mí me interesa que entienda la pregunta, que entienda qué es mi pregunta científica, ¿sí? Si un científico no puede explicar su pregunta, peléenle, ¿sí? Díganle, no, no me digas, es difícil, necesitas saber mucho. Para saber tu pregunta no necesito saber nada más que tener una educación mínima y poder charlar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un error desde la ciencia. Hay obviamente errores desde el público, no se crean que no los voy a atacar en algún momento, ¿sí? ¿Qué podemos hacer los científicos frente a esto? Y enseguida nos metemos ya con estos temas, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. Bueno, por ejemplo, contar, ¿sí? Contar lo que hacemos como parte de nuestra profesión. Para los científicos, contar lo que hacemos, en la mayoría de los casos, es una pérdida de tiempo, es extra a lo que hacemos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no está bien visto, ¿sí? O no nos evalúan mal incluso por hacer esto. Bueno, eso hay que romperlo. Los científicos tenemos que contar lo que hacemos, ¿sí? Tenemos que participar de actividades comunitarias, ir a las escuelas, ir a los museos, etc. Si no participan los científicos, ese tipo de actividades no funcionan, si no las consideran propias, ¿sí? Y, por supuesto, obviamente, aceptar invitaciones a venir acá, que espero que sea la primera de una larga serie, ¿sí? Y vamos entonces ya a meternos en tema. ¿Cuáles son las alternativas que yo propongo que yo y mucha otra gente, no solamente yo, para este tipo de cosas, para involucrarnos más, para acercar la brecha? Son básicamente 2, ¿sí? Todas se basan en esto, a esta ciencia como la mirada, no la ciencia profesional, ¿sí? Y dentro de eso hay 2 ideas, yo les voy a hablar de una de las ideas, la otra al que le interese, me encantaría charlar más adelante, que es un tipo de divulgación científica en particular, que es contar la ciencia de todos los días. La ciencia nos pasa cuando no nos damos cuenta, ¿sí? Después hay otra idea particular sobre esto, que es cómo enseñar eso, cómo hacer eso en el aula. Para esto me interesa una anécdota en particular, y para esa anécdota quiero que reconozcan a este niño. ¿Quién es? Es fácil, ¿eh? No se crean, no hay trampa. A ver. Agréganle un pelo blanco, bigotes, fácil, ¿no? ¿Quién es? Albertito. Sí, todavía no es Albert, ¿sí? Tenía 3 años acá, ¿sí? Efectivamente es Albertito, tiene la misma cara, no me digan que no tiene la misma cara de perdido, loco, chiflado, ¿sí? Bueno, hay una anécdota que es falsa, la anécdota, disculpen desilusionar desde un principio, pero está en muchos libros y es muy buena, por lo tanto me parece bueno contarla y después cuéntenla y no le digan a nadie que es falsa o tal, no pasa nada. Esta anécdota dice que Albertito tardó mucho en hablar. No dijo nada, ninguna frase importante, hasta que no tuvo 3 años. Y su primera frase, justamente, fue en la casa de sus padres: la sopa está demasiado caliente. Entonces, primero sus padres se alegraron, no es un tarado, puede hablar, ¿sí? Pero inmediatamente después
Dijeron, pero pará, ¿por qué hasta ahora no habías hablado? ¿Cómo es que de pronto sabes hablar? Y la respuesta de Albertito fue, antes todo había estado en orden. Y eso es una respuesta maravillosamente científica. Pues la ciencia es eso, la ciencia es buscar patrones, buscar cosas que son todas parecidas, y de pronto aparece una es distinta, y ahí metemos la lupa, ahí queremos ver por qué esa cosa es distinta. Efectivamente, cuando la sopa estaba bien, y bueno, ¿para qué voy a hablar? ¿Sí? Está todo bien. ¿Sí? En cambio, cuando la sopa estaba muy caliente, ahí hago una observación científica. La sopa está demasiado caliente. ¿Sí? Y eso es una observación científica. Estoy observando que algo se va del resto. Y eso es vida cotidiana. ¿Sí? Por más que a muchos niños no les guste, la sopa es vida cotidiana. ¿Sí? Efectivamente. Déjame que me perdí. Y dentro de la ciencia de la vida cotidiana vamos a analizar hasta llegar a... Sí, vamos a llegar al sexo, sí, vamos a llegar, sí. Efectivamente, hasta llegar a eso vamos a analizar una serie de lugares donde la ciencia está efectivamente presente, ¿sí? En algunos nos vamos a detener más que en otros, en algunos si tienen ganas vamos a hacer algún pequeño experimento y en los que no después podemos charlar de qué experimentos se podrían hacer, ¿sí? Por ejemplo, la ciencia en la cocina, ¿sí? Cada vez que estamos en la cocina estamos haciendo experimentos científicos, sobre todo de química y de física, ¿sí? Y bueno, en algunos casos también de biología. Si uno agarra una gallina y la tira en una olla hirviendo, es un experimento biológico, ¿sí? Que la Sociedad Protectora de Gallinas no va a probar mucho seguramente, pero finalmente no deja de ser un experimento. No me voy a detener demasiado en esto porque esto nos podría llevar toda la charla, pero es importante considerarlo, primero porque es muy divertido, realmente pensar ¿por qué uno está haciendo ciencia cuando hace cocina? Y no me estoy refiriendo a cosas complicadas. Cuando uno hace tostadas, o cuando se hace un café, ¿sí? O cuando hace una limonada, está haciendo una reacción química en todos los casos, y como está agregando calor muchas veces, o enfriando las cosas, también está aplicando conceptos físicos, ¿sí? Les cuento uno nada más, ¿sí? De estos conceptos. Por ejemplo, bueno, o dos, o muchos, sí. Las tostadas, ¿sí? Que de científico no hacerse unas tostadas. Pues cuando yo cuento esto, la gente me dice, no, yo cocinar nada. ¿Sí? Yo lo único que sé de cocinar es levantar el teléfono y discar para que me traigan un pollo. ¿Sí? Bueno, esa persona seguramente sabe hacer tostadas o sabe hacer un café. ¿Sí? Cuando hace tostadas, ¿qué es lo que pasa con las tostadas? Díganme. Si ustedes tuvieran que definir científicamente unas tostadas parecidas, ya dominaremos el mundo con las tostadas, ¿sí? ¿Cómo la definirían? ¿Cuál sería la definición de una tostada? ¿Qué les parece? ¿Pan qué? ¿Pan? ¿Pan duro? No, eso sí las hacen mal. No, ¿cómo pan duro? ¿Cómo? Pan tostado, perfectamente. ¿Qué diferencia tiene el pan tostado con respecto al pan no tostado? Está más caliente, ¿qué más? Cambia el color, me dijo alguien por ahí, efectivamente, sí. Efectivamente podríamos definirlo como eso, pan caliente y con un cambio de color. Y el cambio de color no es trivial, ¿sí? ¡Azul! ¿Qué tipo de tostadas comes? Bueno, obviando las tostadas azules, que son tema de otra investigación, en general se ponen marrones, y al menos en Argentina se ponen marrones, no sé qué ocurre en Colombia en particular. Si la ven azul, no la coman, ¿sí? Por las dudas. Se ponen marrones, y eso es muy complicado químicamente. Eso es una reacción química, se las menciono, se llama reacción de Maillard, por un francés que no sabía nada de cocina, pero estudiaba estas reacciones. Maillard se escribe, y es tan complicada que hasta hay congresos científicos sobre la reacción de Maillard. Y créanlo o no, en esos congresos el científico que le toca hablar sube al estrado con una tostadora y 2 panes y le muestra a los colegas y vean cómo cambian el color, cómo cambian los aromas y terminan diciendo, ya no se burlarán de mí en la academia, y como buen científico loco. Efectivamente, cuando se calientan ciertos componentes de las comidas, técnicamente los aminoácidos y los hidratos de carbono, los azúcares, pasan cosas muy raras. Por ejemplo, se desarrollan colores nuevos, olores nuevos y sabores nuevos. El gusto de las tostadas es también diferente al del pan no tostado. ¿Por qué? Porque se desarrolla una reacción complejísima. Hay miles de compuestos nuevos que se desarrollan por calentar. Cuando calentamos carne también, pasa lo mismo, cambia de color, ¿sí? Pasa de rojo o rosado, lo que fuera, a un color más marrón. De nuevo es la reacción de Maillard. Y así podríamos tener cualquier cantidad de cosas que ocurren en la cocina, que en este caso no es más que una curiosidad, en otros casos nos puede ayudar a cocinar mejor, ¿sí? Y en esto las mejores científicas, sin excepción, son las abuelas. Las abuelas saben un montón de trucos que, sin que ellas sean conscientes, son trucos que se basan en cosas científicas.
Por ejemplo, no hay abuela que se precie que no abogue por hacer claras batidas a nieve en recipientes de cobre, ¿verdad? En este momento es más caro, al menos en nuestros países es muy caro conseguir recipientes de cobre. Pero efectivamente se sabe que hay una reacción química entre las proteínas de la clara de huevo y el cobre que hace que sea más rico el merengue, ¿sí? Y además que sea más estable. Y así otras cantidad de cosas, insisto, no me detengo mucho en este tema, si quieren, los que estén interesados podemos charlar después de la conferencia, pero hay muchísimo que nos pasa todos los días cuando pasamos por la cocina. ¿Sí? Los huevos son una fuente de ciencia inagotable, huevos fritos, huevos cocidos, huevos duros, etcétera, una fuente inagotable de experimentos científicos que ahí la ciencia puede ayudar a que nos vaya mejor. ¿Sí? A todos los que somos un desastre y no podemos hacer ni un huevo frito, la ciencia tiene algo que decirles, llame ya, si pare de sufrir. ¿Sí? En el baño también pasan un montón de cosas científicas. Veamos, ¿cuántos de ustedes cantan en la ducha? Vamos. Todos, no les creo nada. Todos cantan en la ducha. ¿Y por qué cantan en la ducha? Porque se escucha mejor. Todos podemos ser Pavarotti en la ducha, ¿verdad? Y eso es verdad, eso es objetivamente verdad, ¿sí? Uno se escucha a sí mismo mejor, ¿sí? Y escucha a otros mejor, ¿sí? Un experimento científico es, si tienen a alguien que les guste mucho, vayan a la ducha junto con ese alguien y vean si canta mejor, ¿sí? Efectivamente canta mejor, esto es científico, querida, no vine acá solamente, ¿sí? Bueno, no les voy a dar la respuesta de por qué, ¿sí? No me interesa dar respuestas salvo algunas cosas muy particulares, estoy solamente planteando preguntas que ocurren en el baño, ¿sí? Uno canta mejor en el baño, ¿y por qué? Bueno, empiecen a hacer experimentos, ¿sí? Canta mejor si se baña con agua fría o con agua caliente, si uno no abre el agua, igual canta mejor, quiere decir que el agua no tiene nada que ver, o hay que abrir el agua para cantar mejor. Otra pregunta del baño, si mañana cuando se despierten y estén medio zombies a la mañana, vayan al baño con una regla, es una regla de medir, una regla de 30 centímetros o algo parecido, y miren a eso que los mira desde el espejo, o sea, ustedes, y mídanlo en el espejo, midan el tamaño de esa cara. Se van a llevar una pequeña sorpresa, y no les voy a decir cuál es la sorpresa, porque si no, no lo van a hacer, ¿sí? Después fíjense si lo pueden explicar, ¿sí? O empiecen a hacer otras pruebas, fíjense si la cara de papá también está más chiquita, si la cara del perro también, y así sucesivamente, ¿sí? De nuevo, eso es una pregunta que nos pasa desapercibida. ¿Por qué está haciendo algo raro en el espejo todos los días? ¿Sí? Y para esto no necesitamos un acelerador de partículas, necesitamos una regla. Con lo cual la ciencia tampoco requiere, la ciencia, este tipo de ciencia yo me estoy refiriendo, es la ciencia de hacerse preguntas, tampoco requiere de tecnología muy complicada, a menos que ustedes consideren que la regla es una tecnología complicada, ¿sí? Sí. Muy bien, muy bien. Ciencia en la cama, otra cosa nos pasa todo el tiempo. Dormimos, por ejemplo, ¿sí? Y dormir es algo rarísimo, ¿sí? Uno se podría preguntar, ¿por qué dormimos? ¿Sí? La primera respuesta, no me cabe duda de ser porque estamos cansados. ¿Será así? Si fuera así, un corolario de esta hipótesis, dormimos porque estamos cansados, es las personas que se cansan más, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tenga un trabajo físico extenuante, ¿sí? O un atleta debiera dormir más, ¿sí? Y no es así. ¿Sí? Los atletas o alguien que se la pasa en un trabajo que está cargando un peso grande durante todo el día, por ejemplo, debiera dormir más que una persona que hace un trabajo intelectual o que no hace nada, ¿sí? O que va a la escuela con ciertos esfuerzos pero no tantos esfuerzos físicos, y no es así. Por tanto, esta explicación tan simple que dormimos porque tenemos sueño, se cae. Perdón, dormimos porque estamos cansados, se cae. Uno podría hacer un montón de hipótesis, no tenemos tiempo para dedicarnos demasiado a estas hipótesis, ¿sí? Lo único que sabemos es que el sueño es vital, ¿sí? Si una persona no duerme, se enferma. Si un animal no duerme, esto se puede hacer en laboratorio, estos experimentos son viejos, ya no se hacen más este tipo de experimentos, pero puede deprivar de sueño a una rata de laboratorio. O sea, cada vez que se duerme, despertarla, ¿sí? Algo que se suele hacer con los hermanitos, por otro lado, ¿sí? Entonces, cada vez que la rata se duerme, uno la despierta. ¿Qué pasa con esa rata? Se muere, ¿sí? Se muere al cabo de 10 días. No lo hagan con los hermanitos, pues va a ser difícil de explicar. ¿Sí? Se muere al cabo de una semana o 10 días, o sea, más o menos al mismo tiempo, por el cual se muere si uno le saca hambre, si uno se le saca la comida. Por lo tanto, el sueño es casi tan importante como comer. ¿Qué otra cosa pasa durante el sueño? Soñamos. Hay una vida oculta durante el sueño. O sea, hay historias que pasan durante el sueño. Y eso es fuente de cualquier cantidad de preguntas científicas. ¿Qué soñamos? ¿Soñamos cosas que no pasaron el día anterior? ¿Soñamos cosas que no tienen nada que ver? ¿Soñamos imágenes? ¿Soñamos sonidos, olores?
¿Qué pasa si sucede algo mientras estamos soñando? ¿Eso se incorpora al sueño? ¿Qué otra cosa pasa durante el sueño? Nos despertamos, espontáneamente o no, ¿sí? A la escuela, eso es un despertar no espontáneo, ¿sí? O bien un despertar que uno se despierta, no sigue durmiendo, de pronto se despierta. Eso también es una cuestión científica. ¿Por qué se despierta uno de pronto? ¿Se le acabaron las ganas de sueño? ¿Hay algo dentro del cuerpo que nos despierta? Insisto, yo las dejo planteadas nada más estas preguntas, pero abren universos de investigaciones científicas que pueden hacer ustedes mismos todo el tiempo. Una más, ¿sí? Solamente. Esa misma persona a la cual fueron a espiar a la ducha, ahora vayan a espiarla a la cama. ¿Sí? Es científico, no, disculpame. Tienen la excusa perfecta, después agradezcanme. ¿Sí? Entonces, van a ver que a lo largo de la noche, esa persona seguramente va a empezar a mover los ojos. ¿Sí? Con los ojos cerrados, empezar a moverlos. No me ven, pero estoy moviendo los ojos. ¿Sí? Efectivamente, eso pasa a lo largo de la noche varias veces. ¿Cómo me mueve los ojos? ¿No es que durante el sueño uno no se mueve o se mueve poco? ¿Qué pasa si despiertan a una persona cuando está moviendo los ojos? Bueno, no le va a gustar mucho, seguramente. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? ¿Qué les va a contar? ¿Sí? ¿Va a ser fácil despertarlo? ¿Va a ser más difícil? Esas cosas pasan todas las noches. Por lo tanto, hay algo que hacer de investigación científica durante la noche. Investigar el sueño es algo que nos pasa todo el tiempo. Y como vamos a ver en la segunda parte de la charla, también, digamos, ciencia en la cama tendría que ver con aspectos reproductivos que vamos a mencionar hacia el final, ¿sí? Tuvieron ustedes una charla que me han dicho que fue maravillosa sobre el cerebro y la música, ¿sí? Bueno, la música también es algo que nos pasa todo el tiempo. Hay cosas que son increíbles al respecto de la música. ¿Por qué escuchamos algo e inmediatamente nos pone alegres o tristes, dependiendo de qué tipo de melodía sea? ¿Será una cuestión de aprendizaje? ¿Será una cuestión cultural que uno aprendió que tal melodía es alegre y tal es triste? Si fuera así, esto no debiera ocurrir en bebés o en niños muy pequeños, y de hecho ocurre. Si uno le pone ciertas melodías a los bebés se ríen. Si uno le pone otras melodías a los bebés, lloran o no les gusta. Por tanto, hay algo muy interno que identifica la música, ¿sí? Uno se da cuenta inmediatamente de que algo desafina. Con una desafinación muy pequeña, ¿sí? De hasta un octavo de tono, que es muy poquito realmente, inmediatamente uno puede decir, hay una desafinación. Bueno, ¿cómo puede saber eso? Un cerebro que no es un cerebro de un músico, un cerebro entrenado, sino somos nosotros, finalmente, que escuchamos música. ¿Qué nos pasa con la música cada vez que la escuchamos? ¿Qué nos pasa cuando generamos música o cuando la escuchamos? De nuevo, esa es una fuente de preguntas científicas virtualmente inagotables, ¿sí? En el jardín hay un montón de preguntas científicas, acá solamente traje una, que tal vez la hayan escuchado, ¿sí? A los que les gustan los jardines detestan las babosas, detestan los caracoles, pues se comen todos, ¿sí? Los caracoles son grandes glotones, ¿sí? Y hay un mito por ahí de que son, además de grandes glotones, grandes borrachos los caracoles. Por lo tanto, una forma de sacarse de encima a los caracoles es poniéndoles cerveza. Que tanto les gusta la cerveza, que van y se la toman, y toman tanto que se ahogan, ¿sí? Un caracol borracho anda medio haciendo zigzag y después se muere. ¿La escucharon esta o no? ¿No? Bueno, yo lo había escuchado varias veces. Efectivamente sucede esto, ¿sí? Si uno pone un tachito con cerveza en el patio, puede ser que al día siguiente encuentre los restos de una fiesta caracólica, ¿sí? O sea, encuentre 3 o 4 caracoles que se han hundido en la cerveza y murieron ahogados, ¿sí? Entonces el joven científico cruel va a estar feliz, lo hice de nuevo, ¿sí? Estas sí se las cuento porque pensé que la habían escuchado. No es que sean borrachos, ¿sí? De ninguna manera, no les gusta el alcohol a la mayoría de los bichos inteligentes al menos, ¿sí? Lo que les gusta a los caracoles, mucho, es la levadura, mucho, ¿sí? Y le gustan también otros componentes que hay en la cerveza, azúcares, por ejemplo, almidones o lo que fuera. Por lo tanto, se sienten tan atraídos hacia la levadura y uno los pone en un tacho más o menos alto, que tienen que subir, y después se hunden y se quedan ahí. ¿Sí? No es que sean borrachos, solamente uno puso algo que huele, los caracoles pueden oler, no maravillosamente bien, pero pueden oler y se ahogan allí. Después hay un montón de mitos alrededor de la ciencia en el jardín, ¿sí? Las tías que se cortan las uñas y ponen las uñas en las macetas porque les hace mejor a las plantas, ¿sí? Hablarle a las plantas, bueno, uno inmediatamente está más que tentado de decir, no, hablarle a las plantas es pseudociencia, es magia, no tiene nada. Bueno, hasta no hacer el experimento correspondiente yo no me animaría a decir nada. No sería un experimento posible tener 2 macetas, hablarle a una y a otra no, hablarle bien a una y mal a otra, maldita, no vas a crecer, no vas a crecer, querida, crece así, a ver cuál crece más, ¿sí? Bueno, eso es un experimento científico. Si bien un tanto disparatado en cuanto a su contenido, es hacer ciencia y después ver cuál de las 2 plantas crece más.
No es una cuestión autoritaria de que si uno le habla las plantas crecen. Es demostrar que eso es verdad o que es una mentira, es un mito, ¿sí? O es otro mito, hacer pis en los jardines, ¿sí? Porque el pis es maravilloso, porque tiene nitrógeno, etc. Bueno, demuéstrenlo, salgan y vayan a hacer pis a las plazas. ¿Sí? Pues venga, compañeros, vamos a hacer pis a las plazas. ¿Sí? Bueno, es una arenga científica. Tal vez funcione, tal vez no, ¿sí? Es cierto, el pis tiene nitrógeno, ¿sí? La orina tiene nitrógeno y las plantas necesitan nitrógeno. ¿Será que la pueden utilizar directamente de la orina o no? Bueno, es bastante ecológico como solución a los fertilizantes y no creo que sea mayoritaria, no creo que uno pueda abonar un campo de varias hectáreas con orina, me parece que va a ser bastante complicado. Pero el jardín está ahí, las plazas están ahí, y están esperando que hagamos este tipo de preguntas. Okay. La televisión es una fuente inagotable de preguntas y de sinsentidos científicos o con sentidos científicos. Veamos, supongamos que yo soy el coyote, ¿sí? Y ahí está el correcaminos, y vengo corriendo, ¿qué es lo que va a pasar? El correcamino se va a correr y yo me voy a caer. ¿Qué hace el coyote cuando se cae? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se cae el coyote? ¿Cómo? La cabeza se queda arriba y el cuerpo baja, sí, es verdad. Eso es una licencia poética de los animadores, pero efectivamente. Pero, ¿qué le pasa? Cae así, haciendo ese ruido, por supuesto, cae así, ¿sí? Cae así. ¿Cómo cae? Cae así, ¿sí? Cae verticalmente, es más, hasta camina un poquito, ¿sí? Sobre el aire. Perdón, ¿sí? Efectivamente, cae así, camina un poquito sobre el aire y después se cae, ¿sí? Y finalmente termina así. Bueno, ahí tenemos algo para analizar científicamente. El experimento es muy sencillo, se trata de agarrar un coyote, un correcaminos, un precipicio y probarlo, ¿sí? Que en este momento, como comentábamos ayer, es algo que se puede probar perfectamente en el Parque Explora. Si uno se va al segundo piso del Parque Explora, agarra un correcaminos, un coyote y lo prueba. Bueno, efectivamente está muy mal lo que hace el coyote, ¿sí? Está muy mal en términos científicos, nadie puede caminar sobre el aire. Las cosas no caen así, caen siguiendo una parábola, cosa que es una forma de demostrar las leyes de Galileo, en lugar de con una piedra, con un coyote, ¿sí? Pero uno eso lo ve todo el tiempo y los ejemplos científicos más interesantes, por supuesto, están en Los Simpson, ¿sí? Los Simpson tiene muchos personajes científicos, de algunos de los cuales vamos a hablar dentro de un rato. Pero la ciencia está ahí, está esperando que veamos qué es lo que está mal con ese coyote o con esa serie o lo que fuera, ¿sí? En la cara también hay mucha ciencia. Ahí, por ejemplo, hay una pregunta científica. ¿Qué está haciendo ese señor? Está bostezando, ¿sí? Por ahí la foto no es la ideal, pero está bostezando. Entonces, ahí ya tenemos una pregunta, ¿por qué bosteza la gente? Pero inmediatamente después de esa pregunta, ¿qué va a pasar con ustedes al cabo de unos pocos segundos? Con todos ustedes, y no me voy a ofender. Van a empezar a bostezar, ¿verdad? Y ahí tenemos dos preguntas científicas. Primera pregunta científica, ¿por qué bostezamos? Segunda pregunta científica, ¿por qué el bostezo es contagioso? Bueno, se reciben ofertas, ¿sí? ¿Por qué bostezamos? ¿Qué les parece? Porque tenemos sueño, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Solamente se bosteza cuando tenemos sueño? Por ejemplo, ahora que ustedes van a bostezar, y ya vi algunos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Espero que todavía no tengan sueño, ¿sí? Si no va mal, pero bostezan, pues bostezan. ¿Sí? Alguien decía ahí porque cuando hay hambre. Sí, no solamente uno puede bostezar y no tener hambre. Pereza sería similar a lo del sueño, podría ser estar cansado más que con sueño o aburrido en todo caso. Sí, pero uno puede bostezar en ausencia de cualquiera de estas señales. Uno puede bostezar sin tener sueño, sin estar aburrido, sin tener hambre, etc. ¿Sí? Es más, el bostezo no es solamente abrir la boca. El bostezo es mucho más que eso, es tomar aire, y además es desperezarse. Si no, prueben cuando tengan ganas de bostezar así. No es satisfactorio, no causa placer, no causa el alivio que causa... ¡Ah! Pueden practicar, no me ofendo al respecto, ¿sí? Entonces hay algo que no es solamente bostezar, sino también es abrir la boca y es moverse, ¿sí? Y la verdad es que esta es una pregunta no respondida aún por la ciencia. No sabemos por qué bostezamos. Hay varias hipótesis sobre por qué bostezamos, tienen que ver con que llega más sangre hacia el cerebro, llega más sangre fría, por otro lado, con lo cual lo podría refrigerar al cerebro. La sangre funciona mucho como estufa o como aire acondicionado del cuerpo, llevando calor o llevando calor de un lado a otro, digamos. Pero la verdad es que no lo sabemos. Y si no sabemos por qué bostezamos,
menos aún sabemos por qué es contagioso. Pero todos lo hemos experimentado eso. No solamente vemos a alguien bostezar, sino que solamente escuchando el sonido de un bostezo, o viendo una foto, si ese señor es una foto, está fija, los va a hacer bostezar. Te vi, sí, vos de celeste, no te escondas, sí. Bueno, de nuevo, uno puede empezar a hacer pruebas, ¿sí? ¿Cuándo se va a imitar el bostezo? Se va a imitar cuando se vea, cuando se escucha, cuando se ve una foto. Tiene que ver que la persona esté más o menos cansada. Esos son experimentos que podemos hacer en casa, en el colectivo, en el aula, en donde tengan ganas, ¿sí? Hay una hipótesis, de nuevo, la ciencia no tiene una respuesta absoluta para esto, hay una hipótesis que dice que el bostezo es una forma de aumentar el alerta en el cerebro, dado que les lleva más sangre, etcétera, etcétera, aumenta el alerta. Entonces, imaginemos una escena prehistórica, ¿sí? En la cual estamos todos en una cueva, ¿sí? Yo estoy de centinela, ¿sí? Estoy medio dormido, y se viene una manada de mamuts, ¿sí? Y bostezo. Y ustedes me ven y bostezan también. Eso quiere decir que mi alerta se los contagia a ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos ahí corriendo, se ven los mamuts, muchachos, ¿sí? Con lo cual es una hipótesis absolutamente especulativa, ¿sí? De cómo fue evolucionando, cómo fue adaptativamente adquirido el fenómeno del bostezo. Otros animales bostezan, se podría investigar qué pasa con los felinos, si los gatos bostezan todo el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Muchos animales bostezan, con lo cual, de nuevo, es una pregunta no menos científica del proyecto Genoma Humano, ¿sí? Tal vez con otras implicancias. Nos sirve para hacernos este tipo de preguntas. Seguimos con la ciencia en la cara, ¿sí? Hay otras cosas que uno hace, ¿sí? Por ejemplo, sacar la lengua. Acá Albertito se acreció un poco. ¿Cuándo saca la lengua uno? Por ejemplo, cuando quiere burlarse, ¿sí? Cuando quiere mofarse de algo. Pero además, les pregunto, ¿cuándo se saca la lengua? ¿Qué les parece? ¿Solamente cuando uno conscientemente saca la lengua para divertirse o hay algo más? Cuando uno está haciendo un esfuerzo, ¿cuándo más? ¿Para? Efectivamente, como la lengua es parte del sentido del gusto, uno no puede negar que si tiene que probar un helado o algo, va a sacar la lengua. ¿Qué más? ¿Cómo? Bueno, para ir al médico. Sí, obviamente, sacar la lengua. Está muy bien, pero eso es volitivo, ¿sí? Eso es, alguien te pide que hagas algo y lo haces. Pero hay un momento en el cual uno saque la lengua sin darse cuenta, ¿les parece? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando está cansado, ¿cuándo más? Cuando está concentrado, efectivamente. ¿Cuándo tiene cansancio, efectivamente, lo dijeron por aquí, y cuando está concentrado. Están muy bien las respuestas que dieron. Les voy a contar un experimento que hice con un amigo. Bueno, eso mejor no lo prueben, ¿sí? Un experimento que hicimos con un amigo que era una mesa larga. Estábamos tomando examen en la universidad a un grupo de unos 100 estudiantes, algo así. Y una mesa larga y nos sentamos cada uno en una esquina de la mesa, ¿sí? Nosotros estábamos tomando el examen y yo me senté así, con la lengua afuera y leyendo algo. Él no, él estaba mirando a la gente. Y hay muchas preguntas en un examen. Todas las preguntas se las hicieron a él y a mí no me hicieron ninguna pregunta. Con lo cual, fíjense que, no sé si esto es así, no sé si es cierto, pero eso me da la idea de que cuando uno está concentrado, vayan a una biblioteca, por ejemplo, y van a ver que todo el mundo está así, leyendo. Están muy concentrados con la lengua afuera. Efectivamente. Una idea posible de este mini experimento que les estoy contando es que cuando inconscientemente sacamos la lengua porque estamos concentrados, estamos dando una señal al resto de no me molestes, estoy concentrado. Efectivamente, este mini experimento que yo les conté parece ir en ese sentido. Hay otros experimentos más controlados que parecen ir en el mismo sentido. No importa la respuesta. De nuevo, hay un ejemplo que pasa todo el tiempo, ¿sí? Vayan y miren por la calle quién saca la lengua y quién no, y a ver si podemos sacar conclusiones generales sobre esto, ¿sí? Un ejemplo un tanto triste para nosotros, que es un ejemplo de ciencia en el fútbol, ¿sí? Hace unos años, con los chicos de mi laboratorio, hicimos un análisis de datos que era el siguiente. Queríamos saber cómo le iba a la selección argentina de fútbol cuando jugaba en usos horarios cercanos a Argentina, excluyendo a Argentina para sacar el local, sí, que ya es diferente jugar de local, o cuando le iba lejos, cuando jugaba en Europa o en Asia. Fíjense lo que pasaba, ¿sí? Esto es todos los puntos que pueden sacar. Cuando jugaba cerca de Argentina, le iba mucho mejor que cuando jugaba en el resto del mundo. Con la mala suerte de que este análisis lo hicimos en el año 2002, que no sé si ¿hubo un mundial en 2002? ¿Alguien se acuerda algo? Fue el mundial de Japón, ¿sí? Donde Argentina le fue pésimo, ¿sí? No terminó la primera rueda, le fue realmente muy mal.
ese mundial, y bueno, nosotros profetizamos que le iba a ir mal porque estaba jugando muy alejado de sus usos horarios, y esto salió en el diario, lo cual el teléfono empezó a sonar todo el tiempo en el laboratorio acusándonos de antipatriotas, entre otras cosas que no me animo a reproducir, ¿sí? Sí, efectivamente. Pero bueno, es un ejemplo, ¿sí? La ciencia en el deporte está absolutamente presente. Sí, en el fútbol es uno de los deportes en los cuales hay muchísimo de ciencia que uno podría analizar. Esto tiene que ver con mi tema de trabajo. Si yo trabajo en el reloj biológico, y me interesa saber qué le pasa a ese reloj cuando vuela, ¿sí? Cuando llega a Europa, cuando llega a Asia. Para el reloj va a ser una hora, para el mundo va a ser otra. Entonces esto fue una forma de popularizar un poco este fenómeno del reloj biológico. Y llegamos a la parte del medio de la charla, todavía no es sexo, esperen un poco, sobre todo los hombres, ¿sí? Que siempre están apurados, que es la parte de la neurociencia en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el cerebro con lo que nos pasa todo el tiempo? ¿Sí? Simplificadamente, reduccionistamente, somos un cerebro con patas. ¿Sí? El resto, la verdad, que no forma parte de lo que somos, de nuestra personalidad, de nuestras emociones, etc. Entonces es muy importante considerar todo tipo de cerebros, incluso este, ¿sí? Y veamos cuáles son, en un minuto, las preguntas actuales de la neurociencia, ¿sí? Dentro de las preguntas, una de las preguntas actuales es si en el cerebro las cosas se guardan en cajones, ¿sí? Si hay un cajón para ciertas cualidades, un cajón para ciertas emociones, o sea, si las cosas están localizadas en el cerebro. Esta es una pregunta muy antigua, ¿sí? En principio hubo un señor en el siglo XVIII, un austríaco, que dijo sí, las cosas están en cajitas, y les puso nombres a esas cajitas. Hay un lugar del cerebro donde se guarda la bondad, la maldad, la violencia, etc. Y fue más allá, este señor dijo, si uno es muy bueno, ese pedazo del cerebro va a crecer mucho. Y si uno es recontra bueno, tanto va a crecer que le va a salir un chichón, ¿sí? Un chichón de bondad, ¿sí? Y esto fue un poco peligroso, porque si uno le salía un chichón de violencia, podía ir preso, ¿sí? O podía decir, ah, sí, este hizo tal cosa porque tiene la parte del cráneo de la violencia muy desarrollada. Después de eso se desacreditó, se empezó a considerar que no hay ningún tipo de cajas en el cerebro, no hay localización, sino que todo está dando vueltas, y hoy tenemos una hipótesis intermedia. Las cosas están más o menos localizadas, pero interactúan mucho unas con otras, ¿sí? Pero esa es una de las preguntas actuales de la neurociencia, ¿sí? La gran pregunta de la neurociencia actual, y en esto trabaja justamente vuestro compatriota Ginás, es ¿qué es la conciencia? La conciencia entendida como ¿qué soy yo? ¿Cómo sé que existo, que tengo un cuerpo? ¿Cómo sé que hay un color? Si yo ahí, por ejemplo, veo varias remeras rojas, ¿sí? Coloradas. ¿Cómo sé que ese rojo que yo veo es el mismo que el de cualquiera que ustedes ven? No lo puedo saber, ¿sí? Bueno, esa es una pregunta que se está haciendo ahora la neurociencia, la subjetividad, que somos adentro del cerebro. Otra pregunta es qué pasa cuando las cosas andan mal, ¿sí? Cuando el sistema nervioso anda mal, las consecuencias son muy graves. Un ejemplo es una enfermedad degenerativa en la cual los nervios dejan de darle de comer a los músculos. Una enfermedad trófica, trofismo por darle de comer, por ejemplo, la que tiene Stephen Hawking, que se va quedando cada vez, bueno, ya no tiene control de los músculos, salvo muy poquito. ¿Por qué? Porque los nervios han ido degenerando. Bueno, este, dicho sea de paso, es un ejemplo de científico que apareció en Los Simpsons, y apareció varias veces Stephen Hawking en Los Simpsons, y es más, Homero es maravilloso porque habla de ese maldito lisiado, ¿sí? Me parece fantástico, ¿sí? Para entender un poco todo esto, esto tiene que ver con lo que vamos a ver dentro de un rato, en los últimos años podemos ver el cerebro desde afuera, podemos saber cómo funciona el cerebro sin tener que abrirlo, porque convengamos que no es muy útil para saber cómo funciona el cerebro tener que abrirlo y sacar un cacho, ¿sí? Entonces ahora podemos verlo desde afuera como si fuera una especie de secador de pelo de peluquería de señoras. Ese secador de pelo puede captar partes del cerebro que están más activas que otras. Entonces yo a ustedes ahora les pido, hagan una cuenta complicada y puedo ver qué parte del cerebro se enciende, por así decirlo. O les puedo pedir, recuerden algo placentero o recuerden algo doloroso y puedo ver qué parte del cerebro se activa. Estas técnicas de imágenes cerebrales, de las cuales también trabaja Ginás entre muchos otros, son realmente fantásticas y nos han hecho avanzar mucho en la comprensión del cerebro. Otra pregunta actual de la neurociencia viene para romper un mito. Hay un mito que dice en neurociencia, neurona que para, neurona que cierra, ¿sí? O sea, las neuronas no se reproducen, ¿sí? Si uno se pierde neuronas en una parte del cerebro, ya está, no tiene más, se queda con menos neuronas. Hoy sabemos, hoy desde hace un tiempo, que eso no es así, al menos no es así en todo el cerebro. Hay lugares del cerebro donde las neuronas sí se reproducen. Nos interesa mucho conocer eso, porque si empezamos a saber por qué es que se reproducen, vamos a poder instigar a otras neuronas a que se reproduzcan. ¿Recuerdan lo que le pasó a Christopher Reeve, ¿sí? A Superman?
¿sí? Él tuvo un accidente, se cayó de un caballo y tuvo un problema muy grave en la médula espinal. Se rompió la médula espinal, desapareció la conexión entre una parte de la médula, ¿sí? Por acá arriba hasta acá abajo. Y no había nada que hacer, porque no sabemos cómo decirle a esas neuronas, bueno, crezcan de nuevo, ¿sí? Se rompió la conexión, conéctense de nuevo, porque no lo sabemos. El entender cómo es que hay algunas neuronas que sí se reproducen puede ayudar justamente a ese tipo de curas, a que las neuronas nuevamente se reproduzcan. Supongan que se rompa el nervio óptico, el que conecta el ojo con el cerebro, las personas se quedan ciegas. Por más que el ojo esté bien, el cerebro esté bien. Si tuviéramos una forma de hacer que ese nervio óptico se regenerara, sería maravilloso. Y muy de a poquito estamos empezando a entender cómo es que toda célula, pero particularmente las neuronas, se regeneran. Y por último, lo que toca en esta charla tiene que ver con la percepción, ¿sí? Y para eso, recordemos quién es este señor. ¡Juanes! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Quién dijo Juanes? No, no es Juanes, disculpen, tal vez los más jóvenes no lo conozcan. Los menos jóvenes pueden animarse porque sí lo conocen, ¿verdad? ¿Calamaro? Calamaro de joven era parecido, pero no es Calamaro, es Jim Morrison. Jim Morrison tenía una banda, ¿sí? Tenía una banda en los 70 en California. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa banda? The Doors, Las Puertas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se llamaba Las Puertas, la banda de Jim Morrison? ¿Solo pues les gustaba? ¿Por las puertas de la percepción? Tiene que ver con un poema, pero él no lo sacó de un poema. Efectivamente, Las Puertas viene de un libro que era muy famoso en California en los 70, que se llamaba Las Puertas de la Percepción, un libro de Aldous Huxley, ¿sí? A quien tal vez ustedes conozcan más por Un Mundo Feliz, uno de sus libros más conocidos. Y este libro, Las Puertas de la Percepción, era un libro en el cual Aldous Huxley contaba de su experiencia con alucinógenos, que en ese momento no estaban tan controlados, pues no se sabía qué hacían y no se sabía todo lo mal que pueden llegar a hacer. Es más, en esa época se comenzaron a utilizar alucinógenos en ciertas psicoterapias, ¿sí? Como no se sabía exactamente qué estaba haciendo el alucinógeno sobre el cerebro, había psiquiatras que utilizaban, por ejemplo, ácido lisérgico, LSD, en sus terapias. Hoy eso está prohibido, ¿sí? Porque por más que pueda tener algún efecto benéfico sobre la terapia, los efectos arriesgados son más graves, por tanto no se usa más. Pero Huxley escribió este libro sobre sus propias experiencias con drogas alucinógenas y, como bien decían por ahí, así como Morrison le robó el título a Huxley, Huxley le robó el título, Las Puertas de la Percepción, a un poeta maldito llamado William Blake, ¿sí? Que había escrito mucho tiempo antes un poema, un libro en realidad, uno de cuyos versos dice: si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Tomá, ¿sí? De nuevo, si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. La traducción neurocientífica de eso, y esto es importante que si no están de acuerdo me lo discutan, por supuesto, es: el mundo no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. De nuevo, el mundo no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. Y los sentidos nos mienten. Los sentidos roban parte del mundo y los sentidos agregan parte del mundo. Yo no sé cómo es el mundo porque hay muchas cosas, por ejemplo, en cuanto a la visión, nosotros solamente vemos una parte del espectro, que es la parte visible. Pero hay un montón de otras ondas dando vueltas que yo no las veo porque mi ojo es incapaz de verlas. Bueno, para mí eso no existe. ¿Por qué? Porque el ojo no me dice que eso existe. Lo mismo con sonidos, con gustos y así sucesivamente. Entonces vamos a analizar un poquito esta parte de la percepción, ¿sí? Uno de los que se había dado cuenta de esto es este señor, que es Galileo, que dijo en uno de sus libros que las características de una cosa, su forma, su color, su olor, etc., no son solamente de la cosa, sino del cosador, del que está percibiendo. Y esto lo dijo en 1500 y pico, y recién ahora, en el siglo XXI, estamos entendiendo qué es eso de darle características a las cosas, ¿sí? Que los sentidos le agreguen características a las cosas. En este sentido vale preguntarse, ¿qué es el mundo? ¿Sí? El mundo es un conjunto de cosas que están dando vueltas que los sentidos identifican, un conjunto de energías, ¿sí? Por ejemplo, hay energía electromagnética dando vueltas, ondas que están por todos lados, los llamamos visión, ¿sí? Hay ondas de presión, si yo aplaudo acá, genera una onda de presión y rarefacción del aire que llega hasta sus oídos y ustedes lo que llaman sonido. Y así, energía química de cosas disueltas en agua o en aire, lo llamamos gusto o olfato y así sucesivamente. Esto es lo más simple, pero vamos a complicar un poquito las cosas. Vamos a hacer un mínimo experimento. Tomad vuestro dedo índice, vamos todos.
Y ahora apriétense, cierren un ojo y apriétense ligeramente ese ojo, la parte de la nariz hacia afuera, despacito si no queremos accidentes. Y díganme qué pasa. Perfecto, hay cosas obvias que pasan. Se hunde, uno siente que se está tocando, por ahí se tapan un poco la luz de arriba, etc. Pero ¿pasa algo más cuando uno se aprieta un poquito el ojo? ¿Cómo? Con el ojo cerrado, por favor. ¿Pasa algo raro? O algo que no sé si raro, pero que no es tan fácil de explicar. ¿Ven una luz? ¿Ven una mancha? ¿Sí? ¿Todos la ven? ¿Ven algo? ¿Sí? No importa lo que sea, ¿sí? Si ven nada, la cara de Marilyn Monroe o lo que tengan ganas, ven algo, ven una mancha. ¿Sí? Pasa, ¿sí? Si no lo ven es porque se están apretando mucho, muy poquito, no importa. Pero eso es muy extraño, es extrañísimo. Nosotros nos decimos que ver es ver luz. Acá estamos viendo una presión. ¿Se entiende que es raro, al menos? ¿Se entiende que no es trivial esto? Yo veo luz, pero acá no estoy viendo luz, acá no hay luz, acá estoy viendo que me estoy apretando el ojo. ¿Será entonces que puedo escuchar temperatura? ¿O que puedo oler luz? Así sucesivamente. Ahora, en lugar de apretarse el ojo, solamente rócense el párpado, ¿sí? Díganme si siguen viendo la mancha. Muy despacito. Si se acarician el párpado, no van a ver la mancha, ¿sí? Si no presionan contra el ojo. Y si tenés el ojo cerrado, está muy bien que no veas nada. ¿Sí? No, si se acarician el párpado, no van a ver la mancha, ¿sí? No se preocupen si no les da. No se preocupen si no les da, practíquenlo un poco después. Pero quiere decir que si uno da un estímulo fuerte, por más que no sea el estímulo obvio para el ojo, ve. Si uno da un estímulo débil, acariciarse el ojo, no ve, ¿sí? Eso es un principio bastante general de la neurociencia de la percepción, ¿sí? Los sentidos se definen como el estímulo para el cual son más sensibles. El ojo es más sensible a la luz que a un estímulo mecánico. La nariz es más sensible a los olores que a un estímulo térmico, o así sucesivamente. Entonces empezamos a complicar un poquito la cosa esta de los sentidos, ¿sí? Vamos a complicarla aún un poquito más, porque me parece que vale la pena. Para discriminar un poco, para hacer esto, necesito, en principio, un voluntario o voluntaria. No duele. Yo te voy a poner un sobre con 2 monedas. No me dejen mentir. ¿Sí? O un sobre con una moneda. Y vos con los ojos cerrados me tenés que decir cuál es más pesado. Después quédate con los ojos cerrados. Es importante. Separa los codos un poquito. Ah, eso no sé. Entonces, de nuevo, te voy a poner un sobre con 2 monedas, otro con una, decime cuál es más pesado. Vamos a hacerlo 3 veces. No digas nada. Vamos de nuevo, ¿sí? ¿Cuál? Vamos de nuevo, ¿sí? Tercera vez. Y después quédate con los ojos cerrados. Quédate con los ojos cerrados. Ahora voy a hacer de nuevo el mismo experimento. Te voy a poner un sobre en cada mano y no me importa tanto que me digas cuál es más pesado, sino si estás segura, si estás tan segura como estuviste recién. ¿Sí? ¿Entendés? Bueno, va. Un sobre en cada mano. ¿Sí? Me tenés que decir si estás segura de cuál es más pesado. Sin trampa. ¿Estás segura como antes, al menos? ¿Podrías decir, igual de segura dijiste las otras 3 veces, este es más pesado que este? No, efectivamente, ¿sí? Bueno, terminó el experimento, muchas gracias, ¿sí? Bueno, ahora la cosa es explicarlo, ¿sí? Ahora la cosa es explicar, tratar de describir primero el experimento y después intentar explicarlo, ¿sí? La diferencia de peso fue la misma, ¿sí? Había 2 monedas o una moneda, ¿estamos de acuerdo? Para los que no lo vieron de atrás, ¿sí? Le puse 2 monedas en un sobre, una moneda en otro sobre, de 3 veces, 2 veces estuvo muy segura de cuál era el más pesado, la primera vez no estaba tan segura. Cuando le puse los 2 sobres adentro de los 2 zapatos, no podía estar segura de cuál era más pesado. Sin embargo, la diferencia de peso es exactamente la misma, es una moneda. ¿Y cómo puede ser que la primera vez, más allá de un error que pasa en todo experimento de percepción, más allá de eso, cómo puede ser que la primera vez estuviera mucho más segura que la segunda, si tiene que pesar lo mismo, empezar una diferencia de una moneda? ¿Cómo puede ser? ¿Alguna hipótesis? Acá dicen se acostumbró. Eso es una hipótesis válida, perfectamente.
yo podría refutarla si después repitiera el experimento sin los zapatos. Créanme que si repito el experimento sin los zapatos, de nuevo va a estar segura. Con lo cual, créanme, no tenemos tiempo de hacerlo, pero no se acostumbró. ¿Qué más? ¿Otra hipótesis? La sensibilidad. ¿La sensibilidad qué quiere decir? Bueno, pero la diferencia es la misma. Si acá siempre tenía que pesar una moneda. Por lo tanto, no es una cuestión de sensibilidad. Es sensible a una diferencia de una moneda porque las puede discriminar. Hay algo más, algo distinto. Psicológico es muy amplio para decir, ¿sí? Sí, hay algo acá, pues bueno, además estaba nerviosa, etc. Hay fenómenos psicológicos. ¿Algo más? ¿Se les ocurre? ¿Cómo? No te escuché, perdóname. ¿Ah? Barométrico. Me perdí. No entiendo. ¿A qué te referís? La diferencia por la suela de mis zapatos, hoy vine sin tacos, ¿sí? La diferencia por la suela de mis zapatos es realmente ínfima con respecto a presión atmosférica. No creo que tenga un efecto sobre el peso, pues no es nada, es 1 centímetro. Condicionamiento sería algo parecido a acostumbramiento. De nuevo, créanme, si repito el experimento con los sobres, le va a dar bien. Músculo con más tensión pierde sensibilidad. Eso te lo creería si fuera un peso importante, ¿sí? Si yo acá le pusiera una pesa de 10 kilos, ¿sí? En este caso, la diferencia es demasiado pequeña como para afectar la sensibilidad del músculo como vos te estás refiriendo. Vamos a algunos números, veamos. Supongamos que cada moneda pesa 1. Por lo tanto, la primera vez estamos comparando 2 contra 1. ¿Sí? Es una diferencia de ¿cuánto? ¿El 100%? Supongamos que ahora cada zapato pesa 10. Un ejemplo. Estamos comparando 11 contra 12. ¿Cuál es la diferencia ahí? Sí, es poquito, ¿sí? Un 10%, una cosa así. Cuando yo le pedí que me discriminara un 100% de diferencia, es fácil hacerlo. Cuando yo le pedí que me discriminara un 10% de diferencia, fue muy difícil hacerlo. Y eso es una propiedad general de los sentidos. La propiedad de los sentidos que dice que los sentidos todo el tiempo comparan, si no sensan cosas automáticamente o absolutamente, sino que comparan estímulos. Y si para poder sensar, la comparación entre estímulos tiene que ser mayor a un cierto valor. Porque acá sabemos mayor a un 10%, con este ejemplo en particular. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? De nuevo, la diferencia absoluta fue siempre de una moneda, de un peso de una unidad de lo que quieran, 1 gramo, si lo que quieran. El problema es que la diferencia relativa fue diferente. Primero fue el doble, ¿sí? 2 monedas versus 1 moneda. Pero después no fue el doble, porque yo le agregué un peso que subió todo, que fue el del zapato. Fue un zapato más 2 monedas y un zapato más 1 moneda. La diferencia es muy pequeña y los sentidos no pueden discriminar diferencias tan pequeñas. Ese es un concepto general de la neuropercepción. Vamos a ver otro concepto general para el cual necesito otro voluntario o voluntaria. Dale, allá voy. Quédate sentada. Bueno, acá el experimento se trata de no discriminación de peso, sino discriminación en espacio. De nuevo, tenés que estirar una mano, en este caso palma para abajo, y cerrar los ojos. Dale, una sola mano. Cerrar los ojos, no hagas trampa. Tú ahora estás haciendo trampa. Ahora te voy a tocar, ¿sí? Con 2 alfileres, te voy a tocar, no te voy a pinchar. Cerrar los ojos. Y vos te voy a tocar con 1 o 2 alfileres. Vos me tenés que decir si estoy tocando con 1 o 2 alfileres. Necesito algún voluntario más que venga y haga de testigo. Bueno, vos estuviste, dale, otro. Vení. No digas nada, solamente fíjate lo que pasa, pues así después lo puedes contar, ¿sí? Yo lo voy a tocar con 1 o 2 alfileres y él me tiene que decir si es con 1 o 2 alfileres y deja los ojos cerrados, ¿eh? Si no te los pincho. No digas nada. ¿Algún voluntario no cobarde tenemos en el...? Dale, okay. De nuevo, 1 o 2 alfileres vos me tenés que decir. Tira la palma. Quédate con los ojos cerrados. De nuevo, te voy a tocar con 1 o 2 alfileres, me tenés que decir si es con 1 o con 2. ¿De acuerdo?
funcionó. Muy bien. Contá lo que pasó, por favor. Esperá. Lo tocó 3 veces con 2 alfileres y atrás lo tocó con 2 también. O sea, todas las veces lo toqué con 2 alfileres, ¿sí? Sin embargo, él a veces dijo que era con 1. ¿Y qué diferencia en tu cuenta hacia adelante? Que La primera vez, ¿a qué distancia lo toqué en la mano? Más o menos. como a unos 3 centímetros, ¿Y la primera vez a qué distancia lo toqué en la espalda? a 1 centímetro. No, lo toqué más o menos a la misma distancia en la mano que en la espalda. Y a la distancia que en la mano dijo 2, en la espalda dijo 1. ¿Se entiende el experimento? Lo repito ahora. Muchas gracias. Ahora lo explicamos un poquito. En la mano comencé, supongamos, a esta distancia, ¿sí? 1 centímetros, no importa. Y dijo, son 2 alfileres. Me fui acercando siempre con 2 alfileres y una distancia muy pequeñita, en la cual dijo, es 1 alfiler, pero eran 2. En la espalda, comencé con la distancia con la cual había empezado en la mano, esta distancia. Y a esta distancia en la mano dijo 1 solo. Si bien eran 2. ¿Se entiende cómo fue el experimento? ¿Lo pueden explicar? ¿Qué les parece? Porque en la espalda 2 alfileres muy separados son percibidos como 1 solo, mientras que en la mano 2 alfileres muy separados son percibidos como 2. La velocidad, supongamos que el experimento estuvo muy controlado y siempre fue lo mismo, si siempre fue la misma presión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sumamos eso, seguramente no es así, pero supongamos que eso fue así. ¿Por qué puede ser? ¿Qué? ¿La qué, perdón? Ahora, no te entendí. La distancia entre los 2 puntos es lo que yo varié, está muy bien. Esa es la descripción del experimento. Me fui acercando con los 2 puntos hasta que en un momento terminó con 1 solo. Acá me decían, la mano está más preparada mentalmente. Es una afirmación, pero eso no me lleva a un experimento, no me lleva a algo que yo pueda medir. Yo pienso que es porque por la espalda es muy difícil uno controlar, pues por eso la gente ataca por la espalda, porque la sensibilidad de la espalda es diferente. O sea, tu explicación es, la sensibilidad de la espalda es diferente. No es así. O sea, de acuerdo a este experimento, al menos él se dio cuenta todo el tiempo que yo le estaba pinchando. No es que la espalda es menos sensible y yo apretando así me dijo, no me estás pinchando. La sensibilidad es la misma. La misma, sí, la sensibilidad en el sentido de sentir que uno lo está pinchando. Es exactamente la misma, entonces... Pero yo digo pues que en la espalda pues uno como no tiene, pues uno tiene los ojos al frente, en la espalda uno no tiene como los ojos pues para ver. En este experimento los ojos estaban cerrados, con lo cual podríamos olvidarnos un poco de la visión. Sí, hizo trampa, pero los ojos debían haber estado cerrados. ¿Qué otra hipótesis puede haber? ¿Por qué esta distancia son 2 alfileres en la mano y es 1 solo en la espalda? Sí, estás por ahí atrás. ¿La distancia de qué es mayor? Va por ahí la cosa, no es de los nervios exactamente, pero ¿cuál es el asunto? ¿Sí? Esto lo explicamos, si bien los invito a que hagan más experimentos de este tipo, sobre todo con los enemigos. ¿Sí? Cuando yo toco con 2 alfileres y son percibidos como 2 pinchazos, es porque cada uno de los alfileres interactúa con un receptor, con algo que dice, acá hay un alfiler. Cuando yo toco con 2 alfileres y se interpreta como un solo pinchazo, es que estoy interactuando con un solo receptor que es más grande. Y en la espalda, lo que recibe cada receptor es más grande de lo que recibe cada receptor en la mano. Por tanto, discrimina menos la espalda. ¿Perdón? El estímulo fue igual, fue un pinchazo. Siempre fueron 2 pinchazos, 2 estímulos. Pero si los 2 estímulos caen sobre una única célula, sobre un único receptor, al cerebro no le queda otra que decir que es un solo pinchazo. No puede discriminar. Y nuestro cuerpo es un mapa de discriminación. Distintas partes del cuerpo tienen distinta discriminación. Y el cerebro interpreta eso de distintas maneras. De nuevo, ¿sí? Esto es algo que todo el tiempo nos está pasando. ¿Sí? Hay un montón de experimentos, no me voy a ahondar en esto, con la percepción, que nos ayudan un poco a entender cómo es que funciona el cerebro en esto. ¿Sí? Dentro de esto, voy a contarles un experimento. Esto no viene al tanto. Un experimento que es uno de mis favoritos, que tiene que ver con sapos y moscas. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos de la regeneración de las neuronas? O sea, cómo hacer para que una neurona se regenerara. En algunos animales se regeneran los nervios. En los anfibios, por ejemplo, en los sapos se regeneran los nervios. ¿Sí? Uno puede cortar un nervio y no sabemos por qué, vuelve a crecer. Entonces un señor hizo un experimento, ¿sí? Los muy impresionables, tápense los oídos y digan ¡ah!
que es tirar del ojo del sapo, cortar el nervio óptico, se los advertí, ¿sí? Cortar el nervio óptico y volver a ponerlo. Y lo que comprobó es que el nervio óptico se volvía a juntar. Y ahora otro hizo un experimento, entonces le voy a ganar en crueldad, ¿sí? Entonces, sacó el ojo, cortó el nervio óptico, dio vuelta el ojo y lo metió de nuevo. Con lo cual tenemos un sapo con un ojo al derecho y uno al revés. ¿Se entiende el protocolo experimental? Bueno, más allá de que el tipo demostró que el nervio óptico se regeneraba, hizo un experimento muy interesante. ¿Qué pasa si a un sapo yo le pongo una mosca acá arriba? ¿Qué va a hacer? Saca la lengua, se la come, ¿de acuerdo? Bueno, entonces agarró a este sapo, le tapó el ojo operado, dejó el ojo normal, le puso una mosca acá arriba, y ¿qué hizo el sapo? Sacó la lengua y se la comió. Ahora le tapó el ojo normal, le dejó el ojo dado vuelta, y le puso una mosca. ¿Qué hizo el sapo? ¿Qué les parece? ¿Se la comió, no se la comió? ¿Insultó al investigador? ¿Qué les parece? ¿Se la comió? ¿No se la comió? ¿Ni intentó comérsela? ¿Sacó la lengua, no la sacó? ¿Para abajo, así? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, es un poco más complicado que eso. La mosca estaba arriba y adelante, el sapo sacó la lengua atrás y abajo. Y es más, ese sapo nunca aprendió que la mosca estaba ahí arriba. Si ese sapo se le deja el ojo sano tapado, se muere de hambre, no puede comer. Y este experimento es impresionante, porque, ¿se acuerdan lo que yo les dije hace un rato? El mundo no existe. Para el sapo, la mosca no existe. Existe lo que ese ojo le dice sobre la mosca. Y ese ojo le dice, la mosca está ahí atrás. Y esto nos pasa todo el tiempo a nosotros, ¿sí? Sobre todo si uno tiene el ojo dado vuelta, esas cosas que no es tan común. Pero todo el tiempo los sentidos nos están diciendo cosas extrañas. Hay experimentos a hacer que los vamos a pasar por alto porque si no se va a atrasar demasiado, pero es un experimento muy, muy sencillo contarlo al menos, que les dice esto de que esa mosca está ahí atrás para ese sapo y no hay con qué darle, ¿sí? ¿Perdón? Pues, si no se le tapa ningún ojo puede llegar a aprender, ¿sí? Pues tiene una confusión en cuanto a lo que le indica cada ojo, pero puede llegar a aprender que a prestarle más atención al ojo está sano. Entonces, para terminar esta segunda parte y entrar en la última parte, el mundo que percibimos todos los días responde a ciertas leyes. Hasta ahora hablamos de varias leyes. Hablamos de estas leyes de discriminación, de comparación, etc. Hay muchas otras leyes. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿tienen medias puestas? Bueno, no me importa si tienen o no voy a ir a comprobarlo, ¿sí? Pero hasta que les pregunté si tenían medias puestas, ¿estaban conscientes todo el tiempo de que tenían una media y les estaba tocando el pie? ¿O recién cuando les pregunté se acordaron de que había una media ahí abajo? Lo mismo con el reloj, si les pregunto si tienen reloj, hasta el momento que yo les pregunto no lo perciben. ¿Y eso no es una trampa? ¿No es una trampa de los sentidos? Hay un estímulo ahí todo el tiempo, pero uno no lo percibe, eso es una trampa. Con todos los sentidos pasa lo mismo. Si un estímulo está ahí mucho tiempo, uno deja de percibirlo. Eso se llama adaptación sensorial. Algunos más que menos. Uno entra en un lugar que hay un olor muy feo. De pronto dice, ¡uy, qué terrible olor! Y en un ratito se olvida, entre comillas. ¿Por qué? Porque el sentido deja de responder. Insisto, no vamos a explicar de qué se trata esto, pero es una trampa de los sentidos. Y eso es ciencia en la vida cotidiana, cosas que nos están pasando todo el tiempo, medias, relojes, olores, etc. ¿sí? Y dentro de eso llegamos a la última parte de la charla, que es la percepción de la belleza. Y justamente la tesis que yo les quiero presentar acá es entender a la belleza, a la atracción sexual, como algo que puede ser entendido científicamente. ¿Recuerdan al principio cuando yo les decía esto de el poema de Poe, que decía cómo devoras el corazón del poeta, etcétera, etcétera? Bueno, hay gente que con todo respeto piensa que es así, que cómo la ciencia va a empezar a hablar del amor, de la belleza. Eso es algo puramente cultural, puramente social, puramente poético en todo caso. Es cierto, uno no puede negar que se va a sentir atraído a alguien por una cuestión cultural, porque se parece a alguien, a un actor o a una modelo o lo que fuera, o una cuestión educativa, me gusta hablar con esa persona, la paso bien, eso es cultural. Pero ¿habrá algo biológico también en la atracción? ¿Habrá algo inconsciente en la atracción, por ejemplo, en la belleza? Para saber si es algo biológico, una de las cosas que tenemos que ver es si hay patrones universales, ¿sí? Si un tipo de mujer o un tipo de hombre es tan atractivo en Colombia, en Argentina, en Tokio, en Australia, etc. Y además, si es tan atractivo a lo largo de la historia.
donde también han cambiado los patrones de belleza, ¿sí? Una persona hace unos siglos era bella si era más bien gordita, pues podía comer, y eso era belleza en términos culturales, ¿sí? Podés comer, está sano, ¿sí? En este momento eso ha cambiado ligeramente por una cuestión sanitaria, ser no gordito, pero ser obeso se sabe que es una cuestión mala para la salud, ¿sí? Entonces, ¿podemos buscar patrones de los ideales de belleza a lo largo del tiempo? Veamos, ¿sí? Este es un ideal de belleza de hace mucho tiempo, ¿sí? De la Mesopotamia, ¿sí? Muy poco tiempo después se volvió un tanto anoréxica y la Venus de Sumerios era esta, ¿sí? Que, bueno, es muy diferente a la otra en todo caso. Bastante tiempo después, ¿sí? Alguien que ya vamos a reconocer como bello, esta es una Venus griega, ¿sí? Una Venus como uno pensaría, bueno, sí, está bien, hasta ahí le creo, ¿sí? Y después, a medida que nos acercamos, nos vamos a relacionar cada vez más con las Venus, ¿sí? La Venus de Botticelli, por ejemplo, ¿sí? Que está bárbara, convengamos, ¿sí? Y una de mis favoritas, que es esta, que es del siglo XIX, ¿sí? Que es la Venus de un pintor que tenía un cuadro sobre Venus, y es una mujer que hoy consideraríamos muy atractiva, y no tan diferente de Venus mucho más recientes, ¿sí? Como una Venus del siglo XX, que la vamos a considerar atractiva. Entonces, la pregunta, en todo caso, es, ¿tendrán algo en común todos estos fenómenos, todas estas Venus como arquetipo de belleza me refiero, todas esas Venus que nuestro cerebro va a identificar si eso es correcto, eso es bello? Bueno, de eso se trata la última parte de la charla, que es la que yo les quería mencionar, y para eso yo tengo conozco expertos que trabajan en el tema de la belleza y de la atracción, bueno, y en particular un experto argentino que me venía asesorando, pero como supuse que aquí no lo iban a conocer, le había preguntado a Ana si lo conocían y aparentemente no, traté de buscar algún experto colombiano que supiera sobre el tema de la belleza y encontré alguno que otro, ¿sí? Entonces, la pregunta era, bueno, entonces Pedro, ¿qué es la belleza? ¿Sí? Estos expertos tienen el problema de que tienen lesiones cerebrales, ¿sí? Sobre todo el argentino, lamentablemente no conocen, que es un peluquero que se llama Roberto Giordano, que es maravilloso, que no puede hilar palabras completas, ¿sí? Solo habla con verbos, ¿sí? Perdón, con sustantivos. Entonces yo les preguntaba a esta gente, a Pedro, Roberto, ¿qué es la belleza? Entonces empezaron a darme palabras, ¿sí? Promedio, proporciones, género, edad, adornos, estatus, simetría, etcétera, etcétera. Entonces vamos a analizar cada uno de esos fenómenos, a ver si podemos encontrar qué es la belleza en términos biológicos. Comencemos por el promedio. Gracias, Pedro. Este señor que está acá se llamaba Francis Galton, ¿sí? Era el primo de Darwin, para más detalles. Y a él le encantaba medir cosas. Y tuvo una idea, que fue la siguiente. La idea fue, la gente tiene cara de lo que es. Tiene cara de buena gente, cara de mala gente, cara de violentos, etc. Entonces, si yo pudiera tener una cara arquetípica de buena gente o de mala gente, sería muy útil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la policía andaría con un documento de caras y por portación de cara te podría llevar preso, ¿sí? Cosa que ha sido muy, muy utilizado en países latinoamericanos en años recientes, por otro lado, como técnica, ¿sí? Pero Galton entonces fue a la cárcel y agarró a tipos muy violentos y les sacó fotos, ¿sí? Ya había fotos, esto es final del siglo XIX, algo parecido a las fotos. Si bien no se ve bien en las fotos, lo que encontró es algo rarísimo. Esos dos tipos de arriba parece que son muy malos, ¿sí? Y lo que hizo fue revelarlas juntas, las fotos, hacer un promedio de esas dos fotos. Para su sorpresa, encontró que el promedio era mucho más bello que cada una de las caras individuales. El promedio era más agraciado, era más agradable de ver que cada una de las caras individuales, lo cual destruyó su hipótesis, ¿sí? Y entonces se dedicó a otra cosa, como corresponde a todo científico que se precie. Pero dejó algo muy sentado, el promedio es más bello que cada individuo, ¿sí? Y eso uno podría intentar demostrarlo de varias maneras. Por ejemplo, esta es una foto de la red de internet, espero que no esté presente esta persona y que nunca me la cruce, ¿sí? ¿Sí? Y lo que hice fue alejarla del promedio arriba y acercarla al promedio abajo, ¿sí? ¿Qué cara es más bella? La de abajo, claramente, ¿sí? Esto se hace muy fácil con programas tipo Morph o lo que fuera, hay varios programas para hacerlo, ¿sí? Es más, les voy a mostrar un par de caras que son muy particulares. Estas dos caras son de adolescentes de 16 años, ¿sí? Y son universalmente bellas. ¿Qué quiere decir universalmente bellas? Yo llevo estas caras a distintos lugares del mundo, con distintas culturas, distintas comunicaciones, etc., todos van a decir son bellas. Esas caras no existen. Son caras compuestas por 20 adolescentes, al azar, más o menos bellos, en este caso caucásicos, y esto es algo que se hizo en países nórdicos, pero no importa, eso se podría hacer mezclando distintos tipos de culturas y de personas,
mezclándolas en un morph, ¿sí? En estos programas que juntan y promedian las cosas, y universalmente esto es considerando una joven bella y un joven bello. Quiere decir que hay patrones universales en esto del promedio, que me dicen el promedio está bien. No podría pensar entonces, ¿por qué el promedio es bello? En principio, históricamente uno podría pensar, bueno, si la cara se acerca más al promedio de la especie, es mi especie, ¿sí? No estoy tratando de seducir a un burro, ¿sí? O a un mono. Esto parece un tanto exagerado, pero sabemos que Homo sapiens convivió con Homo neanderthalis. O sea, hubo varios humanoides, homínidos, que convivieron. Entonces, para mantener a la especie está bueno saber que yo estoy diciéndole cosas lindas a una sapiens y no a una neandertal, ¿sí? Porque si no, no me voy a poder reproducir. Y como estoy adelantando, la belleza tiene mucho que ver con la reproducción. Entonces es una idea de que el promedio serviría como belleza. Por otro lado, no podemos negar el promedio hecho así, ¿sí? Hecho digitalmente, lima asperezas. Si alguien tiene una imperfección en la cara o en el cuerpo, a medida que le va agregando caras, esa imperfección se va borrando. Por lo tanto, va a parecer más bella. Culturalmente, a veces irse del promedio está bueno, ¿sí? El lunar de Cindy Crawford, por ejemplo, es atractivo porque hace que uno se dirija hacia eso que lo atrae, ¿sí? Pero biológicamente el promedio es interesante, ¿sí? Es considerado bello. Otra cualidad biológica que tiene que ver con la belleza es las proporciones del cuerpo y de la cara, ¿sí? Básicamente, estamos acostumbrados a distintas proporciones de cuerpos, proporción tipo manzana, tipo pera o lo que fuera, y en particular, todos hemos oído hablar mucho, nos bombardean mucho con ciertas medidas que supuestamente son ideales para las mujeres, 90, 60, 90, ¿sí? ¿Será así? ¿Será verdad que eso es lo que es considerado bello universalmente? O sea que una cintura de 60 centímetros y una cadera de 90 centímetros es bello. Bueno, la respuesta es no, ¿sí? Lo que es considerado bello es la relación entre cintura y cadera. Una relación de 0,7. ¿Qué quiere decir? Mido la cintura, mido la cadera, divido uno sobre la otra. Cuanto más se acerque a 0,7 esa relación, más bello va a ser. ¿Se acuerdan de la gorda que puse al principio? ¿Sí? Esa gorda tiene una relación cercana a 0,7. Claro, no es 60-90, será 120-180, qué sé yo qué será. Pero se entiende que uno pueda considerarla adecuada para la especie. Y vamos a ver otro ejercicio, esto salió de internet, de nuevo, una propaganda, y podemos modificar esa relación entre cintura y cadera. Hacerla mayor, o sea, hacer que la cintura sea más chica con respecto a la cadera, y eso ya no es tan atractivo, o hacerla menor, hacer que la cintura sea más parecida a la cadera, y eso tampoco es tan atractivo. O sea, hay ciertas proporciones que entendemos como más bellas, ¿sí? Por ejemplo, en el cuerpo, vamos a ver si otras más. El número de oro voy a pasar, supongo que Wagensberg habló algo, pero si no es uno de sus temas favoritos. Vamos a ver después otras proporciones que tienen que ver por ahí con el género, ¿sí? ¿Con qué proporciones nos dicen, bueno, sí, está bien, me estoy acercando a una mujer o a un hombre? Es bastante obvio lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero ¿qué elementos toma el cerebro, incluso inconscientemente, para determinar que me estoy acercando a una mujer o un hombre y además atractivos, ¿sí? De nuevo tomo a esta pobre señorita, ¿sí? Y vamos a considerar qué partes de la cara saltan como masculinas o femeninas inmediatamente. Una de las partes que inmediatamente salta es la boca, ¿sí? Una boca femenina tiende a ser más grande, tiende a estar curvada ligeramente hacia abajo, una boca masculina tiende a ser más finita, curvada ligeramente hacia arriba. Otra de las partes que salta inmediatamente es la barbilla, ¿sí? Más puntiaguda en una cara femenina y más cuadrada en una cara masculina. Y otra de las partes que también salta inmediatamente son los ojos, más grandes en las mujeres, ¿sí? Y con la ceja más arqueada hacia arriba en las mujeres, más pequeños y rasgados en los hombres y con la ceja más cerca de los ojos. Mírense a ver si encuentran estas cosas. ¿Y qué les parece? Hay muchas otras, ¿sí? Estas son bastante evidentes, con muchas variaciones, por supuesto, pero esta es una generalización, ¿sí? Podemos ver un arquetipo, entonces, de mujer o de hombre, arquetipo publicitario, por ejemplo, el hombre Marlboro. Es un arquetipo de lo que yo les venía diciendo. Mandíbula cuadrada, labios chiquitos, ojos rasgados, ceja pegada al ojo, ¿sí? Un arquetipo femenino, ¿sí? ¿Sí? Más allá de que sea natural o no, cosa de a quién le importa, convengamos, ¿sí? Labios grandotes, ojos grandotes, cejas arqueadas hacia arriba, barbilla más triangular, etc., ¿sí? Fíjense que estos rasgos
que tienen mucho que ver con la belleza y con reconocer lo femenino, son los rasgos que tienen que ver con la cosmética también. Las mujeres, ¿dónde se maquillan? Los ojos y los labios. ¿Para qué? Para hacerlos parecer más grandes. Labios maquillados parecen más grandes. Y la típica actitud de una modelo de abrir la boca tiende a hacer que la boca sea más grande. En la antigüedad se utilizaban ciertas gotas para que aumentara el tamaño de la pupila, ¿sí? De una planta llamada veladona, ¿sí? Esas gotas son las mismas que se usan cuando uno va al oculista y tiene que mirar a través de la pupila, ¿sí? Cuando tiene que hacer un fondo de ojo. Bueno, ¿por qué eso se consideraba bello? Porque parecía un ojo más grande. Y al parecer más grande se considera más bello. Y me adelanto un poco a lo que viene dentro de un ratito. Son todas señales que tienen que ver con juventud, por lo tanto fertilidad. Después voy a criticar un poco lo que estoy diciendo. Pero, ¿por qué hay maquillaje ahí? Porque quita años, justamente, ¿sí? Es más, estas son señales que están moldeadas por las hormonas, que tienen niveles muy altos a lo largo del periodo fértil. Entonces, vamos a seguir un poquito con este asunto. Justamente, bueno, acá pobre señorita, ¿sí? La estoy masculinizando, haciendo que los ojos sean un poco más chiquitos, las cejas más cerca, labios más finos y barbilla más cuadrada, ¿sí? Otra cuestión que tiene que ver, obviamente, con la belleza y con esta atracción es reconocer la edad. Y por esto es lo más importante de las cualidades, ¿sí? ¿Qué es la belleza, finalmente? Es algo que nos va a hacer atractiva a una persona. Y nosotros como especie tenemos un mandato, que es reproducirnos. Toda especie que anda dando vueltas, animal o vegetal, tiene como mandato reproducirse. ¿Para qué? Para mantener a esa especie viva y pasar los genes de una generación a la otra. Esto es muy reduccionista, por supuesto, y después voy a criticar esto porque los humanos han escapado un poco a este mandato. Pero entonces, obviamente, las señales de edad y de fertilidad van a ser señales de belleza, como vimos recién. Efectivamente, esto vale sobre todo para las mujeres en las cuales la fertilidad está acotada en el tiempo, no así para los hombres, que la mayoría de los hombres pueden ser fértiles durante mucho más tiempo, ¿sí? La fertilidad va decayendo a lo largo de los años, ¿sí? Y acá, esta es otra pobre, pero tampoco la encuentre nunca, ¿sí? Lo que voy a hacer es envejecerla. Envejecerla por ciertos rasgos de la cara que uno sabe que tienden a cambiar con la edad y se vuelve menos atractiva. Esto no solamente vale para humanos, ¿sí? Hay un concepto en biología que se llama neotenia, ¿sí? Adquisición de caracteres jóvenes. Y hay un divulgador científico, uno de los grandes maestros de divulgación científica, se llamaba Stephen Jay Gould, un paleontólogo, que hizo una investigación sobre la neotenia en Mickey Mouse, en el ratón Mickey. Y él lo que vio es que el ratón Mickey nació viejo, ¿sí? Nació con ciertos rasgos viejos, que son cara alargada, la cara ocupando una parte relativamente pequeña de ojos a boca del rostro. Los ojos son un punto negro, ¿sí? son la pupila nada más, ¿sí? Y otros rasgos que no vienen al caso. A lo largo de varios años, Disney lo rejuveneció al ratón Mickey. Hizo que la cara se achatara, que el rostro ocupara una proporción mucho mayor de la cabeza, y al agregarle blanco a los ojos los hizo más grandes. Y a nosotros nos parece más atractivo. Es más pequeño, lo queremos más. Esto es lo que se llama neotenia, ¿sí? Y esto vale para todas las especies, ¿sí? Las especies van alargando la cara a medida que van envejeciendo, ¿sí? Achicando los ojos y teniendo una proporción diferente de la cara dentro de la cabeza, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo, que es mi hijo, así que pueden decir, ¡ah! No me convence. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, mi hijo hace unos años, en realidad, de nuevo, acá no se ven los ojos, pero ojos grandotes, ¿sí? La cara como una proporción importante y además cara achatada. Y ahora van a decir de nuevo, y esto es muy curioso, nos parece igualmente interesante un bicho más chiquito, un animal más pequeño, un monito en este caso, que tiene los mismos rasgos, ojos grandotes, cara que es una proporción muy grande de la cabeza, cara achatada, etc. Lo consideramos más atractivo, ¿sí? En este caso más... Es otra cuestión, no tiene que ver con la belleza, sino con mantener a los pequeños, porque esos son los que están llevando los genes hacia próximas generaciones, ¿sí? Hay también señales inconscientes dentro de todo esto. Dentro de las señales inconscientes, ¿sí? Hay unas señales que se denominan feromonas, que participan de la atracción. Están muy demostradas para muchos animales, para muchos insectos y para muchos vertebrados también. En humanos no está tan claro que esté demostrado. ¿Qué quiere decir inconsciente? Cuando uno huele una flor o huele un olor feo, eso es consciente. Se da cuenta, qué rico olor o qué feo olor. En cambio, las feromonas son sustancias volátiles, quiere decir que están en el aire. El cerebro las percibe, pero en forma inconsciente.
no se da cuenta de que lo está percibiendo, pero algo cambia en el cerebro. Hay distintos tipos de feromonas. Hay feromonas de atracción, al menos en animales, e incluso hay feromonas de repulsión. Cuando un animal marca su territorio, está diciendo, acá no te acerques, ¿sí? Esto es territorio mío. Todavía es muy polémico si en humanos hay o no hay feromonas. Hay evidencias bastante fuertes que dicen que sí, y es más, hay mucha investigación puesta. Se imaginan que si las compañías de perfumes encuentran feromonas de verdad, de atracción, no como las que aparecen en la tele, sino feromonas de verdad de atracción, y la verdad es un gran negocio, ¿sí? Yo era un alfeñique de 45 kilos hasta que conseguí feromonas, y ahora todas las mujeres están conmigo. Las feromonas son captadas por un órgano que en los vertebrados está en la nariz, ¿sí? Bueno, esto sería la mucosa olfatoria. En la nariz hay un órgano que se llama, técnicamente, lo cuento por arriba, se llama órgano vómero nasal. Está presente en muchos animales y todavía no sabemos si está presente en humanos. Hay personas que dicen que sí, otros que no. Si está presente es muy pequeño, es vestigial, y hay personas que dicen que no podemos estar seguros que en humanos esto ocurra. Pero hay muchas pruebas de que hay feromonas en humanos, es más, hay algunas pruebas muy espectaculares, no repetidas todavía. Por ejemplo, en un teatro de estas características, se han rociado algunas butacas, algunas sillas, con feromonas de atracción. Esas butacas fueron las que primero se ocuparon en el teatro, ¿sí? Y así hay otra serie de pruebas que no vienen al caso. Entonces, para terminar, yo les decía que había dos alternativas a acercar la brecha entre ciencia y el resto del mundo. Hasta ahora solamente les hablé de la divulgación científica, una palabra solamente sobre cómo hacer esto en el aula, y básicamente, no olvídense lo que dice ahí, la única forma de aprender ciencia es haciendo ciencia. Y lo que hicimos a lo largo de esta hora y media, o dos, no sé, me parece que fue demasiado largo, fue hacer ciencia, fue hacernos preguntas, hacer experimentos. Y eso lo podemos hacer en el aula y lo debemos hacer en el aula. Si no, nuestros jóvenes nunca van a aprender ciencia. Y para terminar, volvemos a Albertito, con una frase que me parece que resume bastante bien lo que yo traté de decirles acá, que es: lo más incomprensible del mundo es que es comprensible. Muchas gracias.